a leer San Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Estamos ahí todos? Voy a entrar a esta hermosa parábola. Ya sabemos que las parábolas nos enseñan por medio de cosas terrenales, de ejemplos terrenales, con muchos ejemplos que Jesús usó, algunas historias muy hermosas, nos ayuda a entender las cosas espirituales. Y Jesús dice que a los humildes, mi hermano, le han sido revelada esta hermosa palabra, este evangelio es revelado a los humildes, a los sencillos de corazón. Así que abra su corazón para que usted reciba este mensaje. Antes de empezar a leer el versículo 11, si usted se da cuenta, antes de esta parábola del hijo pródigo, hay una parábola que se llama la moneda perdida. Amén. Y dice que una mujer tenía 10 dracmas. Y dice que se le perdió un dracma. ¿Qué harías tú si te perdiera un dracma? No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta poder encontrarla. Aleluya, se le pierden $100. Usted anduviera por toda la casa barriendo. Aleluya. Si lo hace con los cupones, que no lo haga con $100. Usted anda, se le pierde el anillo, etcétera, para esto que era de mucho valor para esta persona. Dice que haría lo imposible por hallar aquello. Y dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gocémonos junto conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así también os digo, dice el Señor, que hay gozo delante de los ángeles. Fíjese usted, delante de los ángeles hay gozo. Si usted leyese el versículo, el contexto del 11, que es el 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Entendemos esto? Por un pecador que se arrepienta. Hay fiesta, ¿dónde? Delante de los ángeles en el cielo, mi hermano, hay fiesta, aleluya. Así que yo quiero que haya fiesta hoy. Yo quiero que haya fiesta donde se vea este video. Yo quiero que haya fiesta en Fontana, en el Inland Empire, que haya fiesta, mi hermano, si es posible, todos los días. ¿Cuántos son bien fiesteros aquí? Pues vamos a evangelizar, ¿qué le parece? Vamos a hablar del amor de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Dice así el versículo 11, ¿están conmigo? Esta es la palabra de Dios, hermanos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la mejor parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Qué hizo el padre? Le repartió. Muy interesante. El padre le dice, dijo, ok, muy bien, aquí te va tu parte. Gloria a Dios. No muchos días después, mire que vamos al punto, ¿no? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ay, qué rápido. Pero qué interesante, es algo muy interesante esta parábola. Y cuando todo lo hubo malgastado, no solamente malgastó su dinero, ¿qué pasó? Vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dígale, y comenzó a faltarle. Ahí vamos a dejar, vamos a ir leyendo y explicando lo que el Señor tiene para nosotros. Lo voy a hacer de una forma expositiva hoy, conforme vamos a ir leyendo los versículos, vamos a ir pidiendo al Señor que nos dé revelación de su palabra. Amén. Así que vamos a orar aquí. Todos decimos gracias, Señor, por tu palabra. Diga gracias por tu palabra. Yo recibo tu palabra. Que haga efecto en mi corazón. Que cambie mi forma de pensar, Señor. Que hoy, en este día, Señor, yo pueda salir con una bendición aún mayor. Ayúdame, Señor, a discernir, a entender lo que es mío, lo que el Padre
está dispuesto a darme hoy. Y yo quiero todo lo que el Padre tiene para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hallelujah. You got it? We want everything. I want everything that the Father has for me. Yo quiero todo lo que el Padre tiene para mí. ¿Cuántos tienen un padre terrenal o tenían un padre terrenal? Todos han tenido un padre terrenal aquí, ¿verdad? La figura de un padre es hermosa. La figura de un padre debería de ser, aleluya, una persona que suple necesidades, una persona que trabaja por la necesidad de su familia. Podríamos llamarle un proveedor, alguien que provee. También un padre, para mí mi padre también ha sido un protector, aleluya, alguien que protege. Un padre es un consejero. Un padre, la figura de un padre, mi hermano, es aquel que da amor a su familia, a sus hijos. Bueno, eso es la figura que tenemos hoy, gracias a Dios, porque hemos conocido el amor del Padre Celestial. Ahora, ese amor se ha manifestado en la vida de mi padre, se ha manifestado en mi vida y quiero que se manifieste también en la de mi hijo. Y así ese amor va de generación en generación. ¿Cuántos anhelan eso? Aleluya. Si por alguna razón tú no tienes una figura paterna, terrenal, te tengo una buena noticia. Hay un Padre Celestial que Él está dispuesto a recogerte, a amarte y darte lo que ningún hombre aquí en la tierra te lo puede dar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O no dice así la palabra del Señor, aunque tu padre o tu madre, mire, porque son los amores más grandes de nuestra vida. Nuestro padre, nuestra madre. Aleluya. Dice que no hay amor más grande que el de una madre. Bueno, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejasen, por todo eso Jehová te va a recoger. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Muy bien. Punto número 1, hermanos. Miramos la historia de un joven atrevido. Un joven que dice, Padre, dame la herencia que me corresponde. Ahora yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿podríamos juzgar a este joven por ser el menor? ¿Podríamos decir a este joven que ha atrevido? El que se lleva la herencia primero es el mayor. Siempre el mayor recibe la herencia primero. Segundo, la mayoría de las veces los hijos esperan hasta que los padres se mueren. Pero este hijo se atrevió a pedir su herencia cuando su papá estaba vivo. Y en verdad yo no encuentro algo malo en eso. Yo veo a un joven que quiere emprender algo en su vida. Hay jóvenes, hay personas que llegan a la edad, hermano, donde el joven quiere ser independiente, el joven anhela hacer cosas, pero hay un problema, mis hermanos. Este joven cometió un error, y el error muy grande es alejarse del Padre. Hello. Tengo un amén por acá. Número 1, él se aleja del Padre. Él toma sus cosas y dice, ahí nos vemos. Se fue para una provincia apartada, una provincia lejana, pero la clave está en una provincia apartada, aparte, mi hermano. Yo quiero decirte que hoy quizás alguna persona, por algún motivo, por alguna razón, yo no sé qué estaría en el pensamiento de este joven o qué está en el pensamiento de las personas, pero mi hermano, Dios sí conoce el pensamiento de las personas, conoce tu corazón y conoce lo que estás pasando, conoce lo que yo estoy pasando, gloria a Dios, y por eso servimos a ese Dios que escudriña la mente y el corazón. Y Él sabe la necesidad que hay. Escuche bien, no sé, pero aquí este joven quizás estaba aburrido, quizás estaba cansado de lo mismo, pero en su inmadurez como joven comete un error, y es alejarse, mi hermano, de las personas que más nos aman. Mi hermano, la familia son las personas que más nos aman. Hello. Ahora yo creo en la familia que tenemos en el Señor. Esta escritura puede interpretarse, mi hermano. Hay personas que
que han conocido al Padre, que aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, y de pronto, mi hermano, se van lejos de casa. Gozaron de la herencia, pidieron los dones, aleluya, pidieron, mi hermano, Espíritu Santo, pero de repente ellos se apartaron del Señor, se apartaron de la congregación, se apartaron del medio donde ellos, mi hermano, ejercían su trabajo. Aleluya. Y este joven, mi hermano, quizás podía haberse apartado, pero si hubiese sido guiado por Dios, si hubiese tomado al Padre en cuenta, si hubiese tomado en cuenta la familia, hubiera sido diferente situación. Pero él dice que él no consulta a nadie. Hello. Él toma su propia decisión, y eso es un peligro para la gente con inexperiencia. Yo mismo, hermano, siendo un pastor joven, me ha costado en estos 8 años, mi hermano, pastoreando, he tenido que pedir ayuda, he tenido que pedir consejo de personas que han pasado ya cosas que yo no había pasado, gloria a Dios. Y es más, jamás pensaré, y le pido a Dios que jamás piense que yo lo sé todo. Hello. Para no cometer el error, mi hermano, que muchos cometen teniéndolo todo, teniendo un padre consejero. Porque el padre era bueno. Mi hermano, este padre era rico. Tenía un hermano mayor. Tenía una familia hermosa. Tenía peones, se llama, en México se le llama, ¿cómo se le llama en su país, hermano? Sirvientes, trabajadores a su favor. Pero él decide separarse, mi hermano. La separación, aleluya, no es buena cuando tú estás en un lugar donde hay amor, donde hay familia. Aleluya. Y muchas personas, mi hermano, por alguna razón, yo no sé si es la ambición o la avaricia, dicen hay una palabra muy fuerte y la voy a decir, es el orgullo. Aleluya. Porque una de las cosas que van a separarte del cuerpo de Cristo, de la ayuda del Señor, de la familia del Señor, será el orgullo. Mire, tan fuerte es esa palabra que el orgullo fue lo que separó a ángeles del cielo y los convirtió en diablos y los convirtió en Satanás. ¿Está escuchando qué fuerte es el orgullo? Y yo no sé, yo le pido revelación al Señor en esta palabra y háblame, Señor, y me dice el Señor, mira, si tú quieres ser un buen hijo, no seas orgulloso. Aleluya. Diga ouch, o diga amén, o diga algo. Aleluya. No seas orgulloso, porque después de todo, ¿quién es el que le da la herencia? El Padre. ¿Quién merece la gloria? El Padre. Un hijo agradecido hubiera decidido, mi hermano, quizás hacer una alianza. Gracias por lo que me diste, papá. Y yo sé que aquí, estando cerca de ti, de la familia, no hay pierde. Aleluya. Pero ¿qué es lo que pensamos muchas veces como jóvenes? No, yo me voy lejos, donde nadie me conozca, y ahí, bla, bla, bla. Hello. Piénselo, usted medítelo. Y a lo mejor Dios le está hablando a alguien que está pensando dejar la comunidad donde está, la iglesia donde está, el trabajo donde está. Ayer en el mundo decían un dicho, hermanos, y no sé si incomode a alguien o haga reír a alguien, pero decía más vale malo conocido que bueno por conocer. Hello. Pero quiero aplicarlo de este proverbio, mi hermano hispano. A veces no nos damos cuenta y pensamos que nuestros padres son malos porque nos corrigen. Y si eso fuese malo, mejor eso malo que ir a conocer algo que aparentemente no nos van a corregir, nos van a apapachar, como dicen en México, pero nos va a hacer daño el apapacho. Así a veces como hijos de pastores o hijos de líderes o hijos espirituales, cuando alguien viene y sabemos que estamos en un lugar donde nos exhortan o nos van a corregir, sabemos que hay bendición, pero mejor me muevo de aquí porque aquí nadie me conoce y aquí puedo hacer yo con lo que Dios me ha dado, el Padre, lo que yo quiera.
Yo tengo una noticia, hermano, desde que yo acepté a Cristo ya no puedo hacer lo que yo quiero. Aleluya. A ver, ¿cuánto dice gloria a Dios? Desde que acepté a Cristo, ya no me sigo yo. Hello. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque ahora mi albedrío, mi libre albedrío, mi libre decisión, ya te la entregué. Ahora soy esclavo. Pero, ¿sabe? No esclavo, mi hermano, a la fuerza. Soy esclavo con amor, como dice el canto. Aleluya. ¿Cuántos han sido cautivados? Cautivado es ser esclavo, cautivados por el amor de Dios. El amor del Padre te cautiva. Este joven quiso ver lo material, pero estaba dejando lo más importante. Hello. Mire que muchos ponen la mirada en la herencia, pero quitan la mirada del proveedor. Hello. ¿Y quién es mejor tener, mi hermano, al proveedor de nuestro lado? Aleluya. Así que no te alejes de Dios. Alguien por ahí dijo, al que buen árbol se arriba. Mire qué buenos somos para los dichos, ¿verdad? Pero voces, hermano, porque son buenos dichos. Mi hermano, si yo tengo buena sombra, ¿para qué me voy a ir debajo de un nopal? Hello. Aunque sea mexicano, no importa, hermano. Si el árbol está bueno, me voy abajo del árbol. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mi hermano, si tú estás en una buena tierra, ahí quédate, echa raíz. Aleluya. Si tú estás en un buen lugar, si tú estás en una casa, joven que me escuchas, donde quizás no hay mucho, mi hermano, material, pero tienes amor, aleluya, quédate ahí. Aleluya. Porque, mi hermano, puedes tener la mejor casa del mundo, pero no puedes tener un hogar. Y un hogar, mi hermano, así es. Aleluya, así como nosotros nos criamos, como decíamos, era una familia muy acomodada, decíamos, ¿verdad? Como decía el hermano José Olín, un día que vino, porque como muy acomodada, estaban todos bien. No es que todos nos acomodábamos en un cuarto, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero eran mis hermanos y éramos felices ahí. Y gloria a Dios por esos tiempos, son inolvidables. Aleluya. Pero lo más importante es que ahí había amor. Y sigue habiendo amor, pero ya cada quien por su lado, ¿verdad? Porque llega el tiempo, mi hermano, que dice que el hombre dejará, hay una ley. Entonces, es otra etapa de la vida, pero hay jóvenes que se adelantan. Aleluya. Y esto se puede poner espiritual. Hay hijos espirituales que se adelantan. Yo estoy casado con ustedes. Aleluya. Seguro que sí. Hermana, Oscar, no nos daba ganas hoy de repente decir, hoy no vamos al servicio, estuvo duro, esa cambiado ahorita en 2 horas. No, tenemos una responsabilidad. Estamos casados con Dios. ¿Cuántos son la novia aquí? ¿Cuál novia? La esposa. Porque ya, mi hermano, él viene por una esposa. ¿Y cómo debe estar la esposa? Número 1, tiene que estar esperándolo. ¿Cuántos esperan a Jesús? Habían 5 que estaban esperándolo y 5 despistadas. Y como camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Aleluya, ¿cuánto dice gloria a Dios? Se puede reír un poco. Pero mi hermano, aquella lámpara que no está encendida, aleluya, va a hacer que esa virgen, que esa esposa virgen, mi hermano, se duerma. Cristo no quiere una iglesia dormida, quiere una iglesia viva. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una iglesia viva, aleluya, que tiene la lámpara encendida, que está cerca del Padre, que está atenta a la venida del Señor. Aleluya, porque ahí en las nubes nos encontraremos con Él, Señor. Aleluya. No te alejes. Consejo número 1, no te alejes de Dios. No te alejes del Padre o no te alejes del lugar donde has sido bendecido. ¿Verdad? Cuando vienen yo digo, esta es tu iglesia, this is your church, don't go anywhere else. Aquí te amamos. Aquí les amamos. Aquí en Fontana hay amor. No se vaya a otro lado. Aquí le vamos a tratar bien. Y si
le exhortamos, le vamos a exhortar con amor. Y si no, que alguien dé testimonio, que llame a la televisión, no, ahí, qué bárbaro, no, pero va a haber testimonios buenos. Porque aquí hay una familia que sabe amar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Número uno, no te alejes de ahí. Ahora, ¿qué pasa con este joven? Dice que él se fue lejos, dice, a una provincia apartada. Ahí desperdicia, diga desperdiciar. Mire, mi hermano, a veces no es qué tanto tenemos, es qué hacemos con lo que tenemos. Desperdiciar, mi hermano, significa que él fue un mal administrador. Mire, mi hermano, el mundo se queja de la economía y no debe ser así. Aleluya. Pero it's not the economy. It's what we do with the economy. If you have $100 in a month, you will live with $100. Si tú tienes $100 en el mes, mi hermano, uno puede vivir con $100 en el mes. No me diga que no, porque yo lo he comprobado. Y estoy gordito y como McDonald's. Hello. Voy a agarrar de las 99. No voy a agarrar de las de 6, no alcanza. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo he conocido a hombres, mi hermano, y hay artistas, fíjese usted, artistas. En el Net Geo Geographic, ese channel, el canal ese, sale el Dog Whisperer, ¿no? Ese hombre que encantador de perros le llaman, ¿verdad? Un hombre tremendo. Y él dice, cuando él llegó a este país, dice mi hermano que él vivía abajo de un puente. Fíjese usted, un hombre, mire, y dice él que él en su país sabía cortarle el pelo a los perros, porque ahí con los vecinos. Y dice que él pedía dinero y a veces le daban $1. Y dice que con $1 se compraba 2 hot dogs aquí en Estados Unidos. Y él dijo, no, pues ya la hice, vivo abajo de un puente y como 2 hot dogs diarios. ¿No? Mire que en su país este no tenía nada. Pero dice que una vez cortó el cabello, mi hermano, a un animal de esos perros que no se dejaban, esos chapos, ¿no? Esos que dan miedo, pitbull, ¿no? Y dice que él decía, no, yo se lo corto, y que lo agarró, y ahí empezó su trabajo, mire. Y dice que le dieron $45. Gloria a Dios. Y dijo, wow, 80 y tantos hot dogs me puedo comprar con esto. Fíjese su mentalidad. Él administró a lo que él sabía, a lo que él estaba acostumbrado. Hello. Y él dice, así empecé, jamás gasto lo que no debo. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, ¿somos buenos administradores o no? Amén. Hello. ¿Sabe qué pasa en el Señor? ¿Sabía que entre usted más le da al Señor, más recibe? Amén. Gracias por los menes, porque a veces me asustan cuando dicen amén. Pero esa es una ley. Entre usted más le da a Dios, más recibe. No hay pierde. Amén. Mi hermano, este joven no supo invertir su dinero, pero lo podemos poner espiritual, porque esta parábola, Jesús nos está hablando de lo espiritual en verdad. Amén. Él usa, esas son las parábolas, hechos terrenales para explicar las cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, tenemos dones, talentos y no los usamos para la obra de Dios? Dígame cualquier cosa que usted sepa hacer y yo le aseguro que lo podemos usar para la obra de Dios. Hello. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios no solamente a este pueblo, sino a nosotros? Este joven, pudiendo tener una buena tierra donde invertir, ¿sabe cuál era esa buena tierra? La tierra de su padre, que era la misma tierra de él. No tenía que haberse ido tan lejos. Ahora, si te vas a ir lejos, pide consejo. Vete con la cobertura. Vete con la bendición de Dios. Sal bien. Sé un buen hijo. Y verás que las cosas serán diferentes. Porque no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Yo te digo una cosa, puedes estar cansado,
Oh, con dolor de huesos, platícame algún dolor que usted tenga, pero usted está en la voluntad de Dios, no importa. Amén. Aleluya, porque el espíritu está alegre, el espíritu está por dentro fortificado, aleluya, diciendo yo sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en la voluntad del Padre están las fuerzas, diga, en la voluntad del Padre están mis fuerzas. ¿Cómo es eso? Mire, Jesús dijo la clave, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mire, el Hijo, Jesús es Dios mismo, pero nos está dando un ejemplo y nos dice, Padre, si es posible, no me permitas pasar por todo ese dolor. Amén. Pero él sabía que sus fuerzas están en la voluntad perfecta del Padre. Amén. Gloria a Dios. Más que dijo Jesús, más sea tu voluntad y no la mía. Oh, gloria a Dios, dile al Señor, sea tu voluntad. Vamos, levanta tu mano y dile, Señor, sea tu voluntad y no la mía. Ahí yo tengo fuerzas nuevas, ahí tengo aliento nuevo cada mañana. Aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aunque vengan ataques, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, así el mismo infierno se venga encima. Hermano, ese infierno se tiene que caer. Tiene que volver al abismo, tiene que volver hacia atrás. Tus enemigos tienen que retroceder, porque usted lleva una encomienda celestial. El Padre me envió. Así podía haber llegado este hijo, mi hermano, quizás con carruajes. Oiga, este hombre tenía dinero. Hello. ¿No era mejor que este hijo llegara con la cobertura del Padre? Oh, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Pero ¿qué pasa, mi hermano? Desperdició, no administró. Y dice mi hermano que sus bienes los perdió viviendo perdidamente. Perdidamente es no tener una visión, no tener una meta. Hello. Se empiezan muchas empresas. Se empiezan muchos matrimonios. Hello. Se empiezan muchas cosas, pero si no hay una visión, si no hay una meta, aleluya, tu negocio, tu matrimonio, tu empresa, aún las iglesias, mi hermano, no van a poder marchar, mi hermano, en una voluntad perfecta de Dios, con una visión, con un plan, porque están perdidos. Pero el que tiene al Padre no está perdido. Gloria a Dios. El que está cerca del Padre no está perdido. Gloria a Dios. Es una oveja, mi hermano, aleluya, es de las 99 que están en el redil. Pero qué lindo el Señor. Estamos a punto de conocer el amor del Padre. Aun cuando nosotros nos alejamos, oh, Él está dispuesto, mi hermano, a recogernos, a perdonarnos. Pero note dos principios del Padre. El Padre no le prohíbe al Hijo irse. Hello. Qué tremendo, ¿verdad? Ni le se puso, mi hijo, no te vayas. No. Aquí está lo que tú quieres, ven. Hello. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? El Padre cree en nosotros. El Padre cree en mí, cree en usted, hermano. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre, creyéndolo en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Lo recibiremos. Alguien pida algo al Padre en esta noche. Aleluya. Alguien pida algo, diga, Padre, yo quiero tus dones espirituales. Padre, o yo necesito una esposa. Padre, o yo necesito un buen trabajo. Pídalo al Padre en el nombre de creyéndolo. Manténgase fiel y manténgase en la línea y Dios lo va a hacer. Aleluya. Muy bien, hermano. Yo quiero, para cortar el tiempo, leer los siguientes versículos. Cuando ya, mi hermano, él malgastó, vino un hambre. Aleluya. El hambre es tipo de escasez. Mire, mi hermano, él se fue a una tierra. Y parece que cuando él no es guiado, cuando la persona no es guiada por el Señor, ¿qué pasa, mi hermano? Cuando en la tierra donde llegó era un lugar donde empezó a haber escasez.
Si hubiera sido Jonás, mi hermano, lo tiran de la barca. Hello. ¿Qué pasó cuando Jonás no hizo la voluntad del Padre? ¿Qué pasó? Empezó el viento y empezó aquella barca y los marineros, y dicen que eran muy supersticiosos, pero miren, a lo menos su superstición les hacía tener miedo por las cosas de Dios. Hello. Por medio de eso lograron ellos ver que alguien ahí andaba por el camino equivocado. ¿Qué les parece? Aleluya. Y es muy importante, mi hermano, que donde tú vayas en la voluntad de Dios. Administra lo que Dios te ha dado. Y no vayas sin visión. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces dice, comenzó a faltarle. Gloria a Dios. El versículo 15, están todos conmigo ahí. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Miren lo que hace él, lo que muchos hacen. Este hombre va a una ciudad de escasez y ahora se acerca a un ciudadano de aquella tierra. Hermanos, si lo tomamos espiritualmente, cuánta gente que estuvo en la casa de Dios, que conoció las cosas de Dios, que vivía en un lugar de abundancia y de riqueza como el que estamos aquí en esta noche, donde la gloria de Dios se siente, o donde se sentía para este joven, aleluya. Ahora va, mi hermano, a una tierra lejana, como muchos hacen, van y se van al mundo. Lo que nosotros decimos el mundo es para separar el cristianismo de lo secular. Y cuando gente ya está en lo secular envuelto, quiere resolver sus problemas como lo hace el mundo secularmente. Hello. Cuando ya habían conocido la gracia de Dios, que Dios sanaba en la iglesia. Hello. Que Dios hacía milagros, que por lo menos los hermanos daban una sonrisa, que si alguien no tenía raite, le daban raite, o por lo menos te daban un abrazo, o te daban una esperanza. Aleluya, oraban por ti, o gente te acompañaba, o el pastor estaba ahí para orar por ti. Y muchos se alejan, y después, mi hermano, dice la Biblia muy claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego. Aleluya. Este joven va y se arrima a un ciudadano de aquella ciudad. ¿Sabe qué hizo? Dijo, oh, no hay problema, aquí te vamos a dar trabajo. Déjame decirte, mi hermano, que cuando tú te alejas de Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible por llevarte a lo más sucio, a lo más vil, a lo más decadente que puede existir. Por eso es necesario estar cerca del Padre. No te alejes del amor del Padre. Porque mire, el enemigo nomás quiere una puerta. Y dice que este hombre, mi hermano, se aprovechó del momento de la necesidad de este joven. Aleluya. Dice que él dice, lo envía a una hacienda para que apacentase cerdos. Y imagínense, mi hermano, lo que era para ellos apacentar cerdos. Imagínense, Jesús le está platicando esto a los discípulos, a los judíos que los oían y a los fariseos que estaban atentos. ¿Y qué pasa con la gente que conoció de Dios? Mi hermano, se aleja y llegan a veces hasta lo más bajo. Hemos encontrado personas que por alguna razón, mi hermano, se alejaron. Y después están perdiendo su tiempo allá con psicólogos. Me voy más bajo todavía, porque los psicólogos por lo menos están preparados. Pero se van con brujos. Le andan llamando a todos los que salen en la televisión ahí, al indio amazónico, al Walter Mercado. Le llaman ¿y qué pasa, mi hermano? Caen en lo peor, en el chiquero, en el lodo sucio. Pero gloria a Dios por esta historia de amor, hermano. Porque aún de ese lodo, Dios te puede levantar. Ese es el amor del Padre. Que aún cuando tú le fallas y hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, Él puede perdonarte. Pero se necesita un verdadero arrepentimiento. Hello. Cuando tú tengas un hijo perdido,
que a nadie se lo deseo, pero si usted tiene un hijo perdido, un familiar o alguien que se alejó, usted ore y dígale al Señor: Señor, que tu Espíritu Santo abre la mente, el corazón de mi hijo, de mi esposo, de mi familiar, de mi amigo, para que él vuelva en sí. Hello. Porque es como que les cae una venda, como que no pueden ver la realidad. Pero Dios se va a encargar, hermano, de que aquella persona sea influenciado por tu oración, por el poder del Espíritu Santo, y que aquello baje sobre aquella persona que usted está orando, y va a ver usted un cambio. Dios va a poner el momento para que tú le hables, para que esa persona vuelva en sí. Yo lo he experimentado. No te canses de orar por aquellos. No te canses de orar por aquellos que amas. Aún las ovejas perdidas. Como pastor, hermano, no dejo de orar los que no vemos por tiempo. Y yo le pido al Señor, ahí donde está el Señor, yo no puedo cambiarles nada. Ningún hombre puede cambiar la forma de pensar de otro hombre. Ningún hombre. ¿Está escuchando? Pero Dios sí puede. Dios puede influir en aquellos. Así como los demonios vinieron y influenciaron aquella, o la carnalidad, o la mala actitud de aquel joven, así empieza la guerra espiritual. Ángeles de Dios empiezan a ministrar. Influencias, mi hermano, poderosas de Dios empiezan a ministrar la vida de aquella persona por la que usted está orando. ¿Usted cree que el Padre dejó de orar por él? No. ¿Cómo sé yo que ese padre esperaba a ese hijo? Porque la Biblia dice que él, mi hermano, él no esperó a que su hijo llegase. Él estaba siempre esperando, mi hermano, y mirando a lo lejos. Él sabía que un día ese hijo iba a regresar por donde se fue. Y así creemos los pastores, y así creemos los padres espirituales. Y aquel que ama, mi hermano, que tiene el amor del Padre, sabemos que algún día aquellos que gozaron de la gracia de Dios, algún día los veremos entrar por esa puerta una vez más. Los hemos visto, lo hemos visto. Y cuando esa persona regrese a los caminos, no debemos enojarnos. Debemos decir: gloria a Dios, porque volvió ese joven, porque volvió ese anciano, ese niño, ese padre de familia. Porque hay fiesta en los cielos, porque el corazón de Dios está en las almas perdidas. Oh, un aplauso al Señor porque Dios va a salvar muchas vidas. Me está salvando. Primeramente me salvó a mí y a usted también. Aleluya. Si nosotros éramos los primeros, dijo el apóstol Pablo, éramos de los peores. Pero aquí estamos por la gracia de Dios. Aleluya. Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. Solo que algunos hijos entienden a la primera, y otros que no entienden hasta la segunda, la tercera, y algunos es muy triste, mi hermano, pero hasta que están en una cama o al final de su vida. Pero yo te digo algo: el Padre les ama tanto que tarde que temprano ellos van a venir a los pies del Señor. Pero mire, qué tremendo. Este joven ahora está en el peor momento de su vida, y dice él que él empieza a meditar. Versículo 17, volviendo en sí. Fíjese, volvió en sí, ¿qué significa? Reaccionó. Mire, hermano, los hijos muchas veces se aferran. No importa la edad que tengan, de repente se ponen locos. O se les presenta el orgullo. Por eso hay que orar por el orgullo de nuestros hijos. El padre, mi hermano, como padres, tenemos que orar. Padre, no permitas que mi hijo sea orgulloso. Te pido un corazón humilde para mi hijo. Que mis hijos sean humildes, Señor. Que no sean ni orgullosos ni necios. Aleluya. Porque el corazón orgulloso, hermano, ciega a las personas. Hay personas muy espirituales que fueron muy espirituales en las iglesias, que eran hijos espirituales de los pastores, de los ministros que me escuchan. Pastores, nosotros jamás debemos dejar de orar por aquellos que nos han traicionado. Y debemos amarles y saber que tienen un juicio delante de ellos. Debemos orar para que regresen, y si no regresan, que Dios les dé un padre adoptivo.
Aleluya, porque después de todo los pastores no somos dueños de las ovejas. Amén. El dueño es el Señor. Él es el dueño y tenemos que orar. Aleluya. Pero mi hermano, qué lindo es comprender esto del amor del Padre. Amén. Porque mi hermano, el orgullo ciega muchas veces a los hijos. Y a los hijos espirituales igual. Amén. Porque un día no les pareció algo, porque un día quisieron salir adelante, se les olvidaron cosas que el Padre hizo por ellos. ¿Cuánto no habrá hecho este Padre por esos hijos? Hello. Amén. ¿Cuánto no habrá hecho el papá por estos hijos? Así, mi hermano, en las iglesias muchas personas son bendecidas. Aleluya. Llegan personas, mi hermano, familias completas deshechas. Yo de todo corazón le digo, Señor, yo quiero tener un corazón que se parezca al tuyo. Amén. Para no tener odio en mi corazón y para que nadie odie a nadie. Porque después de todo, ¿de qué me sirviese? Hemos leído en 1 Corintios 13, ¿de qué me sirviese a mí ser un hombre muy espiritual? Ajá. Con la capacidad de hablar todas las lenguas que existen, angélicas y terrenales, de mover montes, pero no tengo amor, no puedo perdonar. ¿De qué me sirve todo eso? Dice que vengo a ser como un metal que hace ruido solamente. Oh, pero el tener amor, mi hermano, es algo maravilloso. Nadie puede amar si no ha conocido el amor del Padre. Ahora está a punto de pasar este hijo una experiencia, porque el que más se le perdona, más ama, hermanos. Amén. Y a mí Cristo me perdonó. Amén. Perdonó mi orgullo, Gloria a Dios. perdonó mi vanidad, mi autojustificación. Aleluya. Qué lindo es el Señor, que Él nos perdona. Amén. Así nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Así oramos por los hijos que se rebelaron. Aleluya. Y así como el Padre, sigo esperando que algún día, quizás por ahí, algunos hijos espirituales que se fueron, que aún se atrevieron a levantarse contra nosotros, que algún día vuelvan. Y cuando entren por ahí, tenemos que recibirlos con amor. Hello. Amén. Amén. Y va a pasar porque lo he visto en sueños y en visiones. Gloria a Dios. Aleluya, esa es una iglesia conforme al Evangelio de Cristo, no conforme a dogmas. Mi hermano, ahí es donde se comprueba el verdadero amor, cuando el amor es probado. Hello. Y gloria a Dios, porque ¿qué va a pasar? Cuando regresen, los que están aquí en casa se van a poner celosos. Es bíblico. No, aunque me digan ahorita que no, van a sentir, porque seguimos siendo carne, hermanos. ¿A poco cree que Dios no ha tenido que ministrarme? Primero hay que sanar. Amén. Y cuando entre, usted va a sentir aquí el celo, que va a decir, óyeme, este se fue con su herencia, ya tenía un puesto, ya tenía algún don, y ahora que, mira, aquí viene de regreso. Eso está bíblico. La Biblia dice que cuando este joven volvió, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Abundancia hay en la casa de Dios. Abundancia hay en la iglesia donde yo me congregaba. Hello. Amén. Bendición hay, aun si eres un hijo alejado, ahí en casa de papá. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar? Mi hermano, dice que este joven dijo, yo no voy a quedarme aquí a perecer de hambre. Gloria a Dios. Perezco de hambre, dijo. Y así están muchos allá afuera, muchas ovejas, hermanos, perdidas, Amén. sin pastor, sin esperanza. ¿Y sabe qué? Tienen hambre, Amén. tienen hambre. Oramos al Señor por ellas. Qué lindo que volviendo en sí, mi hermano dice, ahora yo me voy a levantar. Se levantó, aleluya. No solamente lo pensó, sino tomó acción. Amén. Dice, me levantaré y iré al Padre, a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ahora hazme como uno de tus jornaleros. Pero mire la actitud del joven. Aleluya. Amén. ¿Qué actitud ve usted ahí? De arrepentimiento. Pero imagínese que este joven siguiera con su orgullo y dice, no, mi padre me tiene que, y yo soy aquí el que mando,
y voy a llegar así, dame otra herencia. Hello. Porque eso no se lo habían predicado, ¿verdad? Por eso no está ahí. Porque el Padre, mi hermano, sabía lo que había sembrado en el Hijo. Y estoy seguro, mi hermano, yo como padre espiritual de muchas personas, yo sé lo que he sembrado en esta iglesia. Yo sé lo que hemos sembrado. No ha sido otra cosa más que la palabra de Dios, hermano. ¿Habrá pierde en eso? El Espíritu Santo. ¿Habrá pierde en eso? No hay. Y el amor. Oh, mi hermano, aleluya. Sabemos que, mi hermano, cuando Dios haga una obra en aquellas personas, van a regresar humildes. Gloria a Dios. Y si tú quieres conseguir algo del Padre, acércate humildemente. Cuando dice gloria a Dios. Mire, la Biblia dice, mi hermano, aquí viene algo, lo precioso del mensaje. Dice que levantándose vino su padre. Y cuando uno estaba lejos, mire, él estaba lejos. ¿Cómo estaba el joven? Lejos todavía. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Aleluya. Ese es mi Padre celestial. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. Aleluya, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos. Veníamos sucios, veníamos, mi hermano, como puerquitos, ¿verdad? Veníamos todos ahí sucios de pecado. Pero ¿qué hace Jesús, mi hermano? Él nos lava con su sangre y nos da un vestido nuevo. ¿Cómo debe estar vestida la esposa del Señor, mi hermano? De blanco, lino, fino y resplandeciente, hermano, sin mancha y bien planchado, sin arrugas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso el Padre le dio un vestido nuevo, después le da un anillo en su mano. Gloria a Dios, mire lo que Dios le da a sus hijos. Un anillo. El anillo, ¿qué significa, mi hermano? Dos cosas. El anillo significa compromiso. Los jóvenes que van a hacer un pacto de pureza en esta iglesia, el anillo significa un compromiso, un pacto. Un pacto que Dios, mi hermano, va a respetar para siempre. Gloria a Dios. Oyó, para siempre. El pacto de Dios no tiene fin. Oh, gloria a Dios por la fidelidad de Dios, Padre. ¿Está escuchando este mensaje, hermano? Dios te prometió serte fiel. Y tú debes serle fiel a Dios, ser santo, dice el Señor, como yo soy santo. Un pacto hermoso con el Señor. Ahora ese anillo te da autoridad. Es símbolo de autoridad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Autoridad sobre las fuerzas demoníacas, sobre las enfermedades, autoridad sobre el pecado. Aleluya. Y dice mi hermano que el Señor, el Padre, agarra y le da un calzado nuevo. Aleluya. Ya su caminar fue diferente. Aleluya. En la armadura espiritual el Señor